El documento tiene 18 páginas y comienza con ciclo Rankine. Introducción, sistema de 2 fases, donde vemos diagrama presión, temperatura, mostrando las 3 fases de la sustancia, que son sólido, líquido y gas. Nos recuerdan parte de nuestros conocimientos previos, a presión en una atmósfera, a 0 grados o menores a 0 grados se hace hielo, en fase líquida entre 0 y 100 grados Celsius, y fase vapor igual o mayor a 100 grados Celsius a presión de una atmósfera. Después tenemos nuevamente un diagrama presión-temperatura, donde nos muestran nuevamente las 3 fases, sólido, líquido y gas o vapor, y tenemos el punto triple, donde coexisten las 3 fases. Con un aumento o disminución de temperatura, pues ahí existe el cambio de fase. La isoterma crítica y la isobara crítica para encontrar nuestro punto crítico en la parte de fase gaseosa. Estamos hablando de sustancias puras y los diagramas pues que estamos viendo están en función del agua. Tenemos diagrama temperatura-entropía, las propiedades termodinámicas del agua en los ejes temperatura-entropía. Vemos la campana de Gauss ya en la página 5, la parte del concepto de calidad entre 10 y, bueno, entre 0 y el 100% que sería la campana, y las líneas en el interior que van de 10 al 90%. Después tenemos la parte del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo 100% teórico, hipotético, conformado por 4 componentes: compresor, generador de vapor, turbina y condensador. Cuando leamos la palabra generador de vapor, tenemos que entender el cambio de fase. Eso quiere decir que en el punto número 1 vamos a tener líquido comprimido y en el punto número 2 va a estar saliendo vapor sobrecalentado. Eso quiere decir que el cambio de líquido comprimido a líquido saturado a mezcla, a vapor saturado y posteriormente a vapor sobrecalentado es lo que está ocurriendo en nuestro generador de vapor. Todos estos cambios de estado de la sustancia y por lo tanto el aumento de temperatura. Tenemos las desventajas prácticas. La parte de las desventajas prácticas tenemos 2. Una, el proceso de expansión se produce condensación, gotas de agua, lo que erosiona y daña a los álabes de la turbina. Y la desventaja número 2 del ciclo de Carnot es el proceso de compresión, ya que inicia con una mezcla líquido-vapor y termina únicamente con agua, lo que resulta difícil para la parte de un compresor, recordando que los líquidos son incompresibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora Droby. Ok, comenzamos con la parte del ciclo Rankine, que la parte del ciclo Rankine es el ciclo práctico de Carnot. Eso quiere decir que estas 2 desventajas que acabamos de mencionar, pues las vamos a hacer prácticas. Entonces, el compresor se transforma ahora por lo que sería una bomba de agua de alimentación. El generador de vapor, donde en el generador de vapor estamos sacando uno de los componentes, que es el sobrecalentador. Eso quiere decir que en el punto número 6 va a estar entrando líquido comprimido. En el punto número 1 vamos a tener probablemente vapor o mezcla. En el número 2 estaría entrando vapor saturado y en el punto número 3 vapor sobrecalentado. Ahorita vamos a checar nuestro diagrama, pero viendo los componentes, pues tenemos que ver que aquí nos están desglosando los procesos que en el diagrama anterior estaban pues de uno a otro prácticamente juntos. Después la turbina, el condensador, donde quiero que observen que en el condensador que aparece del lado derecho aparece como una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica me está diciendo que este dispositivo es un intercambiador de calor.
donde por un lado está circulando el fluido de nuestro ciclo y por la resistencia eléctrica está entrando y saliendo otro fluido. Puede ser fluido en fase líquida o fluido en fase gaseosa. Ejemplo, en los vehículos existe la parte del radiador, donde en el interior del radiador está circulando agua o anticongelante y por el exterior de los tubos está circulando el aire atmosférico, que es el primer elemento que está al frente del vehículo para que todo el aire que esté en contacto con el vehículo pues esté enfriando este dispositivo. Otro ejemplo que vieron en transferencia de calor es dos fluidos. En este caso, pensando en un intercambiador de calor de coraza y tubos, pensemos en una caja de popotes. Para los que nunca han visto un intercambiador de calor, pensemos en una caja de popotes vacía donde el aire está circulando en el interior de los tubos y el aire ambiente también está circulando por el exterior de los tubos. Ahora, si esto le pusiéramos como refresco, pues el refresco, el agua o el líquido, la bebida que estemos pensando, pues estaría circulando por el interior de los tubos y el aire estaría circulando por el exterior de los tubos. Así es como sería un intercambiador de tubos. Si se dan cuenta, o si imaginamos este caso de la caja de popotes, todos los tubos estarían en la caja y están en contacto con el aire y los extremos de los tubos estaría circulando por el interior de los tubos un fluido. Si se dan cuenta, pues nunca estaría en contacto directo el líquido del refresco, la bebida que estén imaginando, y el aire, sino estaría entre ellos, pues la pared del popote. Así funcionaría mi condensador si fuera líquido o líquido a un gas. Entonces, nos vamos a la página 9. Por favor, pongan atención. Si es necesario, colóquenle ahí una marquita, un asterisco en sus notas. En la página 9 están los diagramas temperatura, entropía y presión, volumen. En la gráfica temperatura, entropía nos vamos a apoyar para observar propiedades termodinámicas que ya hemos platicado previamente. Si ustedes observan las dos gráficas al mismo tiempo, lo que podemos observar es que este ciclo trabaja entre dos límites de presión bien definidos, presión de alta y presión de baja. Eso quiere decir que en mi presión de alta tengo los puntos 6, 1, 2 y 3, y en la presión de baja tengo los puntos 4 y 5. Si yo lo llevo esto al gráfico del lado izquierdo, pues puedo ver que tengo dos procesos a entropía constante, el proceso de 5 a 6 y el proceso de 3 a 4. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Viendo, insisto, la página C9 de nuestro PDF, gráfica, presión, volumen, gráfica, temperatura, entropía. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profesora, ¿Sí? yo tengo una pequeña duda. De 5 a 6 es líquido aún. De 5, el punto 5 está sobre la campana a baja presión y el punto 5 está en la región de líquido saturado. En el punto número 6, el líquido saturado tiene un aumento de presión, por lo tanto el punto número 6 es líquido comprimido. Oh, esa es la duda que tenía. Gracias, profesora. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Página 9 nos va a ayudar mucho. Si no entendemos algo, pregunten ahora. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, ahorita le vamos a poner números para ver si tienen alguna duda al respecto. En la página 9 tenemos nuestros equipos. Los equipos, repito, de nuestro ciclo va a ser bomba, condensador, turbina de vapor, sobrecalentador, generador de vapor, donde viendo nuestro diagrama quedamos que el generador de vapor empieza en el punto número 6, el punto número 6 es líquido comprimido y el punto número 1 es
líquido saturado, el punto número 2 es vapor saturado y el punto número 3 es vapor sobrecalentado. Si es necesario, anótenlo, por favor. Vamos a mencionar las regiones que ya tenemos que identificar de nuestro diagrama temperatura-entropía. Fluido de trabajo, agua. Segunda cosa que ya tenemos que reconocer es presión de alta, los puntos 6, 1, 2 y 3. Presión de baja, puntos 4 y 5. Entropías, procesos de entropía constante de 5 y 6, de 3 y de 4. Ahora, si queremos identificar regiones, tendríamos que anotar. Les voy a anotar en el pizarrón, pongan atención. Si quisiéramos identificar regiones, vamos a empezar con el punto número 1. Le voy a poner aquí. Punto 1. Del punto 1, vamos a pensar en la parte de entropía. Entropía 1 es igual a la entropía F, porque estamos en la región de líquido saturado. El punto número 2, ya no voy a escribir el punto, ya solamente voy a escribir el subíndice. En el punto número 2, pensando en la entropía, estoy en la región de vapor saturado, le voy a poner G. El punto número 3, la entropía 3 va a ser igual a la entropía porque estoy en la parte de vapor sobrecalentado, no hay ningún subíndice. Para la entropía 4 es igual a la entropía 3 y la voy a buscar en la columna de la entropía G, que es vapor saturado. El punto número 5, la entropía en 5, voy a buscar la entropía subíndice F. En el punto número 6, la entropía es igual a la entropía número 5 y va a ser igual a una entropía que no tiene subíndices porque estoy en la región de líquido comprimido. Esta información pensando que estamos usando nuestras tablas de vapor. ¿Estamos de acuerdo? Los subíndices F y G quedamos que están en la tabla 4 o en la tabla 5. Entonces, estos dos puntos los puedo buscar en la tabla A4 o en la tabla A5 de acuerdo a mis datos. La entropía 3 es de la tabla A6. La entropía 4 y 5 nuevamente es en la tabla A4 o en la tabla A5. Y líquido comprimido, ¿dónde quedamos que está? En la tabla ¿A qué? ¿A7? Profa, en la A7. En la tabla A7, si lo estamos pensando para buscarlo en nuestras tablas, ¿correcto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? La entropía 2 es igual a en la A4, ¿verdad, profesora? La entropía 1 y la entropía 2 la puedo encontrar en la tabla A4 o en la tabla A5. Recuerden que quedamos que la tabla A4 está dominada por qué propiedad termodinámica, presión o temperatura. Temperatura. Temperatura, eso quiere decir que si a mí me dan como dato temperatura, ahí voy a buscar la entropía 1 y en el mismo renglón, sin moverme, voy a encontrar la entropía en el punto número 2, solamente voy a de región. Pero si en cambio el primer dato que me están dando es la presión de alta, entonces tengo que entrar a la tabla dominada por presiones, que sería la tabla A5. En el mismo renglón que encuentre el punto número 1, voy a cambiar solo de región para leer el valor del punto número 2 y eso va a depender de mis datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profa.
En cambio, para el punto número 4, que voy a entrar con valores de entropía del punto número 3, como solo tengo una propiedad de termodinámica y va a ser entropía, voy a buscar el valor en la tabla A4 y en la tabla A5 para ver cuál es el valor más cercano, ¿correcto? Ahorita le vamos a poner datos, pero esa sería la idea. Cuando tengo entropía, como ya no es temperatura ni presión, ahora sí voy a tener que revisar en ambas tablas. Por eso les puse A4 o A5. Ahorita le ponemos valores. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profa. De mi parte no. Ok, avanzamos entonces. En la página número 10 está el cálculo termodinámico, donde si ustedes observan, están nuestras ecuaciones de calor y están en diferencia de entalpías. Y las entalpías son letras H minúsculas, por lo tanto son entalpías específicas, cosa que deben de corregir para su formulario, por favor. Como es una propiedad específica, eso quiere decir que está en función de la unidad de masa, el calor, las ecuaciones que están en la página 10 tendrían que ser letras de calor minúsculas, porque las unidades van a salir específicas. Si nosotros a esa propiedad específica lo multiplicamos por la masa, entonces ahora sí se harían letras mayúsculas. Pero de momento lo que tenemos en la página 10 son calores específicos, letras minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profesora, de acuerdo. Lo mismo tenemos en la página número 11. La página número 11 tenemos trabajos, diferencia de entalpías específicas, por lo tanto las letras W también tendrían que ser minúsculas. Ahora, notas. Observe que en estos casos se resta la entalpía inicial menos la entalpía final, a diferencia de los casos anteriores. En estos casos se debe comprobar que el trabajo útil y el calor útil, las áreas, son iguales y están en las mismas unidades, porque quedamos que están en función de la masa. Dice, como la entalpía 6 es muy difícil de obtener por medio de tablas, se puede calcular primero el trabajo de la bomba por medio de la siguiente ecuación, que evalúa el trabajo en función del volumen específico y del cambio de presión, y tienen la ecuación 12.1. Trabajo de la bomba es igual al volumen por un diferencial de presiones entre J', que tienen unidades de kilogramos metros sobre kilojoules. Tenemos ecuación de potencia. El consumo específico es una ecuación relativamente nueva. Tenemos consumo específico es igual al flujo másico por 3.600 entre la potencia teórica. Eso quiere decir, nuestra potencia, creamos que definición es flujo de trabajo. En este caso, la potencia es el trabajo útil por el flujo másico, por el flujo que va a estar circulando. En este caso, el flujo sería unidad de masa entre unidad de tiempo. Y lo estamos multiplicando por 3.600 segundos, que son los segundos que tiene una hora. Y ese sería el consumo específico en el periodo de tiempo de una hora. Eficiencia termodinámica que nuevamente está en función de calores. Nuevamente les repito, para este problema los calores tendrían que ser letras minúsculas porque son propiedades específicas, al menos que indiquemos que lo multiplicamos por la masa, por el flujo másico y tengamos letras mayúsculas. Posteriormente, en la página número 12, tenemos consideraciones prácticas y límites del ciclo Rankine. Aquí nos marca que tenemos pues dos límites de temperatura y vemos nuestra variación del ciclo con esta temperatura. Si nosotros aumentamos el delta de temperatura entre la parte del condensador y la parte del generador de vapor, pues vamos a ver cómo empieza a aumentar nuestra área, por lo tanto, pues aumentaría nuestro trabajo útil.
En la parte inferior del diagrama, en la parte del delta de presión a una atmósfera a 100 grados y la cuestión del volumen, la parte del... Insisto, la información que está aquí está en función de lo que hemos conocido, que es presión atmosférica de una atmósfera y la temperatura de ebullición y cambio a sólido, que serían temperaturas iguales, menores a 0 grados para sólido, mayores iguales a 100 grados Celsius para el cambio de fase a vapor. La parte del enfriamiento, la parte del condensador, y aquí dice, el agua sale tibia y la eficiencia real aumenta. Es un regalo de la naturaleza. El efecto de este fenómeno, vamos a ver, vamos a leer esta parte. En la página número 14. Por la parte inferior del diagrama del ciclo Rankine, parecería que la temperatura de ebullición del agua a presión de una atmósfera fuera el límite más bajo al que se puede llegar. Sin embargo, en el fenómeno de condensación, el enorme cambio de volumen específico del vapor al transformarse en agua genera por sí mismo un vacío en el condensador, el cual, si es hermético, puede funcionar a presiones muy por debajo de la atmosférica, lo que redunda en temperaturas del condensado de unos cuantos grados arriba de la temperatura del agua de enfriamiento. Y tenemos un ejemplo, volumen de 1673 litros, ya condensado, tendríamos 1 litro por segundo. Hay un decremento de volumen que provoca un vacío que hace que la temperatura baje a 40 grados Celsius. El efecto de este fenómeno es desplazar la línea 4 en línea 5 en el ciclo Rankine hacia abajo, aumentando de manera natural su delta de temperatura total y con ello su eficiencia. Ahora, vamos a ver conceptos. Cuando leemos la palabra vacío, y la aplicamos a nuestra botella de agua o a nuestra taza de café o a nuestra lata de refresco o bebida carbonatada, para nosotros vacío significa que ya le sacamos el líquido a esta taza. Decimos, ya está vacía, pero esa es una mentira. Está vacío de líquido, pero está llena de aire atmosférico. Entonces, cuando estamos hablando de vacío en termodinámica, tenemos que pensar que si estamos hablando de presión, es cuando aparece su presión negativa. Si se acuerdan, en termodinámica 1 teníamos manómetros que leían presiones arriba de la presión atmosférica local y teníamos un instrumento que se llama vacuómetro que leía la presión en milímetros de mercurio y tenía escala negativa. Esto quiere decir que hay algunos equipos, sistemas que trabajan al vacío. Para cada lugar, para cada presión, el vacío máximo es la presión atmosférica local. Eso quiere decir que si yo estoy a nivel del mar, mi equipo está a nivel del mar y quiero que trabaje a vacío, el máximo vacío que va a alcanzar es la presión atmosférica local, pero en negativo. Si estoy a nivel del mar, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio? ¿Quién me quiere decir ese valor, por favor? ¿Quién lo quiere googlear? ¿Cuál es la presión atmosférica a nivel del mar en milímetros de mercurio? ¿Cuántos milímetros? 766 o 760. 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. En la Ciudad de México son 585 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que la columna de aire sobre nuestra superficie, sobre nuestra cabeza, es menor que la que está a nivel del mar. Entonces, si mi equipo está a nivel del mar, en el vacuómetro tendría que estar leyendo un máximo de menos 760 milímetros de mercurio. Si estoy en la Ciudad de México, la presión atmosférica local es de 585 milímetros de mercurio. Lo máximo que voy a ver en mi vacuómetro es que va a llegar a menos 585 milímetros de mercurio. No puedo sacar más aire
del que puede tener mi equipo. Insisto, pensemos en nuestro vaso, en nuestra taza, en nuestra botella de agua. Si ahorita está vacía, eso quiere decir está llena de aire atmosférico, si yo le sacara ese aire atmosférico, lo máximo que puedo sacar pues es la columna que está adentro. La presión atmosférica son 585, pues lo máximo que puedo sacar son menos 585. Tiene que tener el signo negativo porque le estoy sacando el aire. Esto se hace gracias a algunos dispositivos y en este caso pues es de manera natural el cambio de fase que genera este vacío. Y por lo tanto pues vemos que cambia el volumen. Lo tenemos que observar numéricamente como en el caso de la página número 14. Vamos a ver que hay un cambio de volumen, que el volumen se reduce y eso está generando efecto vacío. Eso quiere decir, físicamente, es como si estuviera el tanque, imagínense tomando un boing con popote. Cuando están tomando el boing, están sacando el líquido. Cuando ya no hay líquido empieza, o cuando empieza a haber una cantidad muy pequeña de líquidos, empieza a escuchar un sonido raro porque ya estamos sacando aire y pequeñas cantidades de líquido. Eso es lo que estaría haciendo el dispositivo, el efecto de cambio de fase, y ese es efecto de succión. Si nosotros pudiéramos abrir el equipo, pusiéramos nuestra mano o una hoja, lo que veríamos es que la hoja está tratando de acuerdo a donde lo coloquemos, pues de entrar o de salir porque lo está succionando. Eso sería el efecto vacío. Algunos de estos dispositivos ya lo vieron en otra asignatura, les comento uno, pueden buscar eyector de vapor para que tengan una imagen en mente. Adicionalmente, pues a tomar un boing y ver la parte de succión para que lo tengan en mente. En características del ciclo Rankine normal tenemos nuevamente ventajas y desventajas. En ventajas tenemos ciclos termodinámicos que permiten alcanzar eficiencias razonablemente altas en función de la presión y temperatura máxima. 2, permite el uso de combustibles más baratos que se puedan obtener en un lugar donde esté instalada la planta. Eso quiere decir que este equipo, los generadores de vapor son muy nobles que permiten diferentes tipos de combustible. Puedo tener combustible desde combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y lo cual pues permite pues esta versatilidad de tratar de bajar los costos. En la parte, por ejemplo, de la industria azucarera, que se tiene mucha basura, aparte de esa basura, el gabazo, pues se puede meter hasta de combustible para tratar de ahorrar dinero en la parte de combustibles. Por las dos razones anteriores, las instalaciones de combustión externa generan la energía mecánica al más bajo costo que ninguna otra máquina térmica conocida. 4, combustiones mejores y más completas. 5, los rangos de potencia son muy elevados. 6, la operación es muy segura y estable por largos periodos. Recordemos que estamos pensando que este ciclo es para generación de energía eléctrica. La energía eléctrica como usuarios la tenemos las 24 horas del día, los 365 días. La vida útil es extraordinariamente larga. En México, en nuestro país, la verdad es que hay instalaciones montadas desde hace 30, 40, 50 años y siguen funcionando excelentemente bien. Vida útil extraordinariamente larga. Y 8, trabajan con ciclos cerrados. Si se dan cuenta, en el sistema, pensando en el fluido de trabajo, pues está pasando por todos los elementos y es un sistema aparentemente cerrado. Desventajas. Tenemos baja potencia específica, alto costo de instalación por potencia, forman instalaciones dispersas y muy complejas, y operación minuciosa y complicada que requiere personal calificado. Eso quiere decir que un solo operador, una sola persona, no va a manipular el 100% de los componentes por el tamaño. Si nosotros pensamos que va a generar energía eléctrica para mucha potencia, pues los equipos o la instalación se va a hacer cada vez más grande. Entonces, de pronto podemos pensar que el ciclo Rankine si lo pensáramos instalar en la escuela,
pues un equipo estaría en el edificio 3 y otro equipo estaría en el edificio 1 y el otro equipo estaría en el edificio 10 y el otro equipo en el edificio 6, para que más o menos dimensionen que no todos los equipos estarían en el mismo lugar. Entonces, como no estarían en el mismo lugar y los equipos son grandes y dispersos, pues una sola persona no podría estar operando pues estos equipos de manera unitaria. Necesita al menos una persona que revise la parte de la bomba, otra persona que revise el generador de vapor, otra persona que esté operando la turbina, otra persona que esté encargada del sistema de enfriamiento. Al menos. Si decimos, no, los vamos a concentrar en una parte, podemos hacer un tablero de control donde estemos monitoreando las diferentes variables, pero a pesar de que esté automatizado en una pantalla, que lo estemos viendo, se recomienda que al menos una vez cada hora, cada 2 horas, una persona de manera visual esté tomando registros de las presiones y las temperaturas. Generalmente estos equipos tienen mucha instrumentación y la instrumentación también es automatizada y local. Nunca se deben perder los instrumentos locales, menos porque es un recipiente sujeto a presión, y al hacer la lectura o el recorrido y ver un instrumento de presión quieto, es un sistema de alarma que nos estaría diciendo que algo está pasando, y lo podemos confirmar con la parte electrónica digital, pero siempre hay instrumentos locales. Entonces también es algo que considerar. 5, requieren grandes cantidades de agua para su operación. Esa es una enorme desventaja del ciclo Rankine. 6, largo y complicado proceso de arranque y calentamiento por el tamaño de los equipos y porque los equipos están dispersos. Puede ser que yo en el edificio 2 ya llegué a mis condiciones de operación, pero en el recorrido de la tubería del edificio 2 al edificio 10, pues hay una trayectoria, va a haber una pérdida de temperatura, y cuando llegue al edificio 10, pues aún no va a tener las especificaciones para que arranque el equipo que está en el edificio 10, por eso es largo y complicado. Requiere mantenimiento constante y personal especializado que conozca el tema y no nada más esté leyendo valores, que sepa qué significa cada valor. Y no son prácticas pues en pequeñas capacidades por los consumos de combustible y los consumos de agua. Campos de aplicación, tenemos 1, generación de energía eléctrica, que pueden ser simplemente puras o de manera industrial. Como les comento, hay algunas industrias que para ahorrar energía eléctrica, no estarla comprando a Comisión Federal de Electricidad, generan parte de su energía eléctrica, que lo ponen en la red y en algún momento pues la empiezan a consumir. O sea, hacen autosustentables. Nada más compran energía eléctrica para los periodos de arranque, ya cuando está trabajando a plena carga, pues ya dejan de consumir a Comisión Federal y son autosustentables. En transporte, pues lo podemos ver en los ferroviarios, en los marítimos y en equipos estacionarios de movimiento alternativo, movimiento rotativo. Llegamos al problema tipo número 14. Antes de empezar a ver el problema, me gustaría saber si en la hora que revisaron la información tienen marcadas algunas dudas, comentarios. Coméntenme, muchachos. ¿Dudas, ¿La presión la comentarios? vamos a trabajar en bares o la vamos a tener que convertir? La vamos a convertir a las informaciones de nuestro diagrama, pero eso ya son preguntas del problema tipo 14 y no de la página 17 a la 1. Preguntas de la página 1 a la página 17. Bueno, vamos a terminar la llamada y vamos a comenzar una nueva para empezar a resolver el problema. Les pido que alisten su diagrama y sus tablas, por favor. Los veo en un momento. Creo que profesora, sí.
Hola de nuevo, en lo que terminan de llegar sus compañeros, llevamos un poquito de la mitad, éramos 30. Alisten por favor sus hojas. Si alguien tiene alguna duda, por favor levante su mano o abra su micrófono. De la página 1 a la página 17. Y si no, voy a comenzar a leer el enunciado del problema de la página 18. No veo manitas, no sé si no tengan dudas, muchachos. ¿Dudas, muchachos, de la página 1 a la página 17? No, profesora. Muy Es que bien. había leído una parte donde decía de las temperaturas del carbón líquido, algo así, pero creo que me había confundido. Ok. Bueno, insisto, si tenemos alguna duda, les sugiero que lo subrayen o lo anoten y marquen la página para que después regresen a revisarlo. De todas maneras, si lo vuelven a revisar y hay alguna duda, pues le checamos la próxima clase. Vamos a la página 18 entonces, si no hay dudas, muchachos. ¿De acuerdo? Vamos a la página 18. Sí, profe. Ok, página 18. Problema tipo número 14. Sistema internacional. ¿Qué es el sistema? Verifiquen, por favor, que es el sistema de las tablas con las que van a trabajar del CENGE. Cálculo del ciclo ranking normal. Se tiene una instalación que desarrolla un ciclo ranking normal teórico de las siguientes características. Presión en la caldera. Presión 1, eso quiere decir que es presión de alta de 41 bar. Temperatura máxima del vapor, 600 grados Celsius. Gasto de vapor de 80 toneladas hora. Ahora, muchachos, llegando a la parte del gasto, les recuerdo que en este momento ustedes conocen dos tipos de toneladas. Toneladas métricas y toneladas cortas. Las toneladas métricas son igual a ¿cuántos kilogramos, muchachos? ¿Me repite la pregunta, por favor? 1000, ¿Cuántos kilogramos tiene una tonelada métrica? 1000 kilogramos. 1000, 1000 kilogramos. Ahora, ¿cuántas libras tiene una tonelada corta? ¿No? ¿Ese es nuevo? ¿No habían escuchado tonelada corta? No, profesora, no había Los escuchado. invito a que abran el CENGE. 2000, El ¿no? CENGE son 2000 libras. Les invito a que abran el CENGE. En las primeras páginas, en el libro físicamente es en las pastas. Las primeras hojas está la parte de la nomenclatura, factores de conversión. Busquen la parte de masa y ahí van a tener toneladas métricas y toneladas cortas, 2000 libras, y las 2000 libras se las pasan a kilogramos para que lo anoten en su formulario. ¿Serán 2000 libras, profesora? Son 2000 libras, pero las 2000 libras las debemos de pasar a kilogramos. Entonces, en el CENGEL, en las primeras páginas, está el valor. Tonelada corta es igual a 2000 libras, igual a 900 ¿qué kilogramos? 907.184. Entonces, ese valor es el que se deben de llevar al formulario. En su formulario ya deben de tener una tonelada métrica es igual a tantos kilogramos. Una tonelada corta es igual a 2000 libras igual a tantos kilogramos. ¿Correcto? Si no lo tienen a la mano, para que lo hagan de tarea, por favor. Ahora, dice calcular las condiciones termodinámicas, presión, temperatura, volumen, entalpía, entropía, para todos los puntos, tabulando los resultados en ese orden. 2. Calor suministrado, perdido y útil. Trabajo de la turbina, trabajo de la bomba y trabajo útil. 4. Potencia total de la instalación en kilowatts y caballos vapor.
5, la eficiencia termodinámica del ciclo. 6, el consumo específico del vapor. 7, dibujar con color el ciclo o escala sobre un diagrama temperatura entropía. Ahora, muchachos, estos problemas tienen la variabilidad de que los podemos contestar o con el método gráfico o utilizando tablas. ¿Cuál va a ser el problema, muchachos? Que nosotros para volumen específico tenemos densidad y que nuestra gráfica, la parte de densidad, está limitada a una región de nuestro diagrama, que en el resto no sabemos cómo se comporta. Por lo tanto, si usamos el método gráfico, nuestra tabla de condiciones termodinámicas va a quedar incompleta. ¿Cómo quedaría incompleta? Pues el puntaje del problema estaría incompleto. Eso quiere decir que si este problema vale 1 punto, 2 puntos, y yo no estoy contestando todo el valor del volumen específico, pues en lugar de sacarme 1 punto, pues me estaría sacando tal vez 0.8, porque no estoy cumpliendo con todos los datos. Si yo uso mis tablas, yo sé perfectamente que en mis tablas tengo presión, temperatura, volumen, entalpía, entropía. Por lo tanto, yo llenaría todos mis datos y por lo tanto tendría, si vale 1 punto, pues el punto completo porque no estoy dejando nada sin contestar. Eso quiero aclararlo desde este primer problema. Pero para practicar, porque tenemos que practicar, vamos a resolver los problemas usando ambos métodos. Y más este problema número 1, para que tengan un punto de referencia y cuando tengan alguna duda con algún problema posterior, puedan regresar a este problema y revisar qué hicimos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar por la parte fácil. Vamos a empezar por el método gráfico. Y el problema tipo 14, en el gasto de vapor, le vamos a poner para el método gráfico, vamos a usar el gasto en toneladas métricas. 80 toneladas métricas por hora. Anótenlo para que la próxima clase me digan, maestra, en método gráfico usamos toneladas métricas y el siguiente lo hagamos con toneladas cortas y podamos comparar y observen que salen cosas diferentes si usamos toneladas métricas y si usamos toneladas cortas. Entonces vamos a usar toneladas métricas y vamos a usar el método gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora, de acuerdo. Profesora, Muy ¿de bien. acuerdo? Ahora, nos piden que estemos generando, les pido que observen el número 1. El número 1 nos está diciendo que hagamos una tabla. Ahora, nos dice que va a ser condiciones termodinámicas. Eso quiere decir que en nuestra primera columna, voy a anotar aquí el nombre de las columnas. La primera columna se tiene que llamar punto. Nuestros puntos quedamos que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es nuestra columna número 1. Ahora, nuestra columna número 2 es presión. Usando el método gráfico, la presión nos está dando en bar. Entonces, unidad, vamos a poner bar. Pero para practicar, para usar nuestras tablas, la presión la damos en ¿qué unidades, muchachos? ¿Qué unidades tiene la presión? Pascales. 41 bar. No. ¿Qué unidades tiene la presión en las tablas? ¿Kilopascales? Kilopascales. Sí.
Exacto, nuestra presión en nuestras tablas son kilopascales y megapascales. Vamos a dejarlo en kilopascales. ¿Correcto? Entonces, nuestra columna número 2, que es presión, vamos a tener bars y la vamos a dividir a kilopascales. Kilopascales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Nuestra columna número 3 es temperatura. Yo lo voy a escribir abajo, temperatura. Y la temperatura es en grados Celsius. No hay cambio con nuestras tablas. El siguiente es volumen específico. Volumen específico. Y es en metros cúbicos por kilogramo. Como vamos a usar el método gráfico, nuestro volumen específico va a tener al lado la columna de densidad. Densidad es igual a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Correcto, muchachos? ¿Dudas, profe. preguntas? De mi parte no, profesora. Siguiente propiedad termodinámica nos está diciendo que la siguiente columna es entalpía específica, la letra H minúscula y tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo. Y la última columna es entropía. Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Si ustedes así lo desean, la última columna pueden colocarle tabla o página para que de manera posterior, cuando ustedes estén estudiando, pues sepan de dónde salieron los valores. Insisto, esta información les sirve a ustedes para estudiar, para repasar. Si ustedes lo desean, la última columna puede ser tabla o número de página para que les sea más fácil retomar la información. Entonces, muchachos, si yo reviso esta información, esta tabla, yo les sugiero que ya la empiecen a trabajar en Word o en su hoja, en su libreta. La vamos a trabajar varias veces. Este es el método gráfico. ¿Qué va a pasar cuando usemos tablas? Cuando usemos tablas, la presión del dato me la está dando en bars. Entonces, nuevamente en la presión, lo voy a poner de otro color aquí en el pizarrón. La presión la tengo que manejar con bars y kilopascales. No va a haber variación. Pero cuando yo use mis tablas, puede ser que elimine la columna de densidad o que la deje y que mis valores de volumen haga el inverso para encontrar la densidad. Ahí ustedes lo deciden si quieren para las tablas. Sin ningún problema, pues podríamos eliminar la columna de densidad o si quieren practicar, pues también llenar esta columna. Si no, no pasa nada. La podemos retirar sin ningún problema. Ese sería el cambio entre el método gráfico y usar nuestras tablas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Una vez que ya tenemos alistada nuestra tabla, ahorita me estoy tomando el tiempo para explicarles, muchachos, pero ya para la siguiente hacemos la tabla y ustedes ya saben cómo sale la tabla para el método gráfico y para usar nuestras tablas. Insisto, si van a trabajar en electrónico para que ya tengan como la base o el blanco y ya la tomen de manera más rápida.
Ahora, ya tenemos nuestra tabla. Ahora nos vamos a ir a nuestro diagrama del agua. La tabla, la figura, ¿me ayudan con el número? ¿Es la tabla A9? ¿El diagrama de temperatura entropía? ¿Sí, muchachos? Sí, sí, es temperatura de entropía. ¿Figura qué es? ¿A9 o A10? A9. 9. A9. Entonces, estamos en la figura A9. Quedamos que nuestro fluido de trabajo es H2O, agua. Ahora, dato de problema, me está dando la presión 1. Con un color diferente al negro y escala de grises, lo que tengo que ubicar es mi valor de presión. Presión igual a 41 bar. Maestra, no está 41, solo está 40. Lo que tienes que hacer es dibujar, puedes dibujar una línea paralela a 40, puedes agarrar tu color y dibujar una línea paralela a 40 sin mayor problema. Ahora, la isobara tiene tres partes. Una vez que ya localicé la del lado derecho hasta que se acaba mi hoja, ahora en la campana es una línea horizontal hasta que toca el otro lado de la campana y posteriormente tengo que trazar una línea paralela a la campana del lado izquierdo que tienda a 0. Estoy dramatizando para que no se vea muy pegadita la campana y lo puedan visualizar. Pero tendría que ser una línea paralela. Se pueden auxiliar de su juego de escuadras, regla credencial para hacer esta línea paralela. Yo le estoy exagerando en el pizarrón. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok. Vamos bien. Ahora, nuestro segundo dato es la temperatura de 600 grados Celsius. Con el mismo color, yo lo voy a hacer con otro para dramatizar. Voy a encontrar la temperatura de 600 grados Celsius. Temperatura de 600 grados Celsius. Cuando yo cruce la isoterma con la isobara, acabo de encontrar el punto número 3. El punto número 3. Para dramatizar, yo lo voy a poner con otro color. El punto número 3 yo lo tendría que proyectar hacia arriba, hacia abajo, y tengo que generar una línea vertical. Y voy a poner entropía 3 es igual a la entropía 4. Mi dibujo quedó mal, voy a mejorar mi campana para que mi campana esté atravesada por la entropía. Donde se cruza la entropía con mi campana, aquí, ese es el punto número 4. Si es un ciclo Rankine normal y si el enunciado de problema no me dice 4 tiene la salida de la turbina, tiene una calidad del 99%, 98, 97, o no me dice que en el punto número 4 a la salida de la turbina tengo vapor sobrecalentado con una temperatura y una presión. Si no me está dando información del punto número 4, que me diga que es vapor sobrecalentado, que no me diga que tiene una calidad, entonces asumo que es
a la salida de la turbina va a ser vapor saturado. Entonces, revisamos nuestra enunciado de problema y no tengo información de la turbina. No me dice a la salida de la turbina tiene calidad y no me dice a la salida de la turbina tiene vapor sobrecalentado. Como no me está dando esa información, asumimos que el punto número 4 es vapor saturado y va a ser donde se intersecte la entropía y la campana, ¿correcto? ¿Dudas? El No, punto número No, 4, profesora, todo bien. el punto número 4, si tenemos mucha suerte, está tocando una isobara. Si no, está entre dos valores de presión conocidos y yo le tengo que asignar un número. Aquí va a haber una presión en el punto número 4 y debe de tener un valor. Se lo debo de asignar. Está en medio de 1 y de 2 y de 5 y de 6, de 5 y de 8, de 10 y de 20, pues yo le tengo que asignar un valor. Veo que está a la mitad, que está un tercio o un cuarto, le tengo que asignar un valor. Le pongo ese valor y completo que mi isobara tenga 3 partes. Del lado derecho, hasta que se acaben los cuadritos, hasta que se acabe la hoja, y del lado izquierdo, dentro de la campana, como una línea horizontal. Cuando toca el otro lado de la campana, una línea paralela a la campana que tienda a 0. ¿Correcto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Y esa presión, profesora, es ¿Le está tangente a leyendo? otra. Esa presión, el punto número 4, cuando tú localices el punto número 4, el punto número 4 tiene presión, que la vas a leer del lado derecho. Si tienes mucha suerte, estás tocando una isobara. Si no, le tienes que asignar un valor. Y el Oh, ya, sí, comportamiento, ya, profesora, gracias. el comportamiento de todas las isobaras es que debes de tener 3 secciones de línea. Del lado derecho es del punto tocando la campana hasta lado derecho hasta que se acabe la hoja. Tocando la campana hasta que se acabe la hoja. Hacia arriba hasta que se acabe la hoja. Dentro de la campana, como una línea horizontal, copia el comportamiento de la turbina, se comporta como una línea horizontal. Y del lado izquierdo, toca la campana, paralela a la campana que tienda a 0. Yo aquí lo estoy dramatizando un poco, pero estoy poniendo líneas, tratando de poner como líneas rectas o con un ángulo de inclinación. No estoy haciendo ninguna curvatura aquí. No se parece, no copia el comportamiento de las entalpías, ¿correcto? Estoy formando un ángulo entre estas dos rectas. ¿Estamos de acuerdo? Pero del lado izquierdo estas deben de ser paralela a la campana del lado izquierdo. Yo lo estoy dramatizando para que se parezca a lo que están viendo en el libro y se comporte un poquito más mi ciclo con lo que están viendo en el libro. Por eso estoy dramatizando, pero son paralelas a la campana, sin hacer ninguna curvatura ni nada por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra isobara completa del lado de abajo, el punto que acabamos de encontrar en la parte baja, vamos a unir nuestro ciclo. Entonces, para unir nuestro ciclo, lo voy a hacer otra vez con color negro. Me voy a colocar en el punto de líquido saturado y voy a trazar mi línea a entropía constante. Tengo que generar una vertical hacia arriba y hacia abajo. Este punto el punto del lado derecho es 4, entonces el del lado izquierdo es 5. Entonces, entropía 5 es igual a la entropía en 6. Y ahora vamos a hacer nuestro ciclo. Tenemos ya el punto número 3, 4, 5. La intersección de alta presión con la línea de entropía constante es 6.
En la región de líquido saturado es 1, la región de vapor saturado es 2. Ya debemos de tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repito, en baja presión, en la región de líquido saturado, pues nos colocamos y trazamos una línea vertical, una línea de entropía constante, y cuando cruce con nuestra línea de alta presión, encontramos el punto número 6. Una vez que encontramos el punto número 6, colocamos los puntos que nos hacían falta, que en este caso eran 1 y 2. ¿Dudas, muchachos? No, profe. No, profe. Quedó claro. Sí, Ok, muchachos. quedó Una vez que ya tenemos claro. nuestro ciclo, una vez que ya está nuestro ciclo, muchachos, ahora lo que resta es llenar nuestra tabla, leyendo lo que estamos viendo: presión, temperatura, volumen específico, entalpía, entropía. Una vez que tengamos llena nuestra tabla, quedamos que los calores es diferencia de entalpías, el trabajo es diferencia de entalpías, la potencia es el trabajo útil por el gasto másico, que aquí es importante, insisto, estamos manejando toneladas métricas por hora, lo tenemos que pasar a kilogramos por segundo para poder obtener la potencia y hacer el cálculo del consumo específico del flujo másico por los 3600 entre la potencia teórica. Entonces, una vez que ya tenemos esto, llenamos nuestra tabla, pues el resto nada más es sustituir valores. Ahora, para que nuestra gráfica quede completa, nuestra gráfica temperatura-entropía, quedamos que el interior de nuestro gráfico está marcando el calor útil del ciclo. Calor útil del ciclo. Y eso quiere decir que yo aquí estoy representando el calor. Voy a poner con minúsculas. Sería el calor suministrado total. Y de 4 a 5 es el calor perdido del ciclo. Si yo quisiera ver trabajo, el trabajo de la bomba está entrando al sistema, trabajo de la bomba, y el trabajo de salida es el trabajo de la turbina, trabajo de la turbina. Y ya estaría marcando estos vectores de calor y de trabajo en mi ciclo termodinámico. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y con esto pues ya quedaría completo nuestro diagrama temperatura-entropía. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran mencionar, muchachos? ¿Profe? ¿Sí? Dentro, bueno, la figura que forman los 4 puntos, dentro de esa área es No son 4 puntos, son 6. de los 6 puntos forman el área que tiene adentro es el calor útil, ¿verdad? El calor útil, sí, correcto, lo que vimos desde el ciclo Otto cuatro tiempos. ¿Dudas, muchachos? La línea de entropía 5 y 6, ¿cómo la marcamos? La línea de entropía, pues te tienes que apoyar con tu regla y escuadra y trazar esa línea perpendicular. Te puedes apoyar desde el eje X para que tengas esa línea vertical, esa línea de entropía constante. Si te das cuenta, las líneas de entropía constante las estoy marcando en toda mi hoja.
No le estoy haciendo una sección, me estoy apoyando del eje X, estoy trazando toda mi línea perpendicular. No sé si esa era la duda o lo puedes hacer más específico. La duda era que si entonces tiene que pasar por el punto 5. Sí, la entropía 5 es igual a la entropía 6. Entonces, para que ocurra eso, tengo que generar un proceso con una línea vertical. Bueno. Recuerda que tienes tu punto de apoyo, la página número 9. Nos debe de quedar algo muy similar a lo que tenemos en la página número 9. Por eso, insisto, estoy dramatizando un poco las líneas paralelas que coloqué de azul y verde. El proceso de 5 a 6, si ustedes hacen el trazo correcto, tiene que salir una altura de ese proceso relativamente muy pequeña, muy pequeña. Yo lo estoy dramatizando con carácter de reproducción más que por otra cosa. Si te quedaron muy juntos, quiere decir que lo estás haciendo bien. No sé si la pregunta va más en eso, que están muy juntos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, profesora, hasta el momento no, todo bien. Gracias. No, profesora, pero en el momento no. Ok, muchachos. Tarea para mañana, terminar de resolver el problema con el método gráfico. Mañana vamos a usar las tablas. Para las tablas les solicito dos cosas. Primero, que tengan su tabla que acabamos de generar. Ustedes deciden si quitan la parte de densidad o no. Y segunda cosa que vamos a generar. ¿Puedo borrar, muchachos? Sí, profe. Necesito que sus cuadros para el método de tablas lo hagan más grande. Esa es la opción 1, que como que dupliquen el espacio de los cuadros para que escribamos. Y si no, la opción número 2 es que ustedes hagan lo siguiente con cada punto. Escriban punto 1. La primera propiedad es presión, presión 1. Segundo es temperatura. Siguiente es, ¿me ayudan por favor? Volumen específico, entalpía, entropía. Ese sería el orden, 1, 1, 1. Y aquí vamos a escribir cosas, pero no lo estoy haciendo en función tabla, sino lo estoy haciendo en función punto. Lo tendrían que hacer punto por punto hasta el punto número 6, si así lo desean, o bien trabajar en la tabla, pero que tengamos espacio en los recuadros como son dobles para colocar alguna información adicional. Ustedes deciden si escriben los puntos, como lo acabo de hacer, del 1 al 6, o si hacen que los espacios de su tabla estén más grandes. Esa es su tarea para mañana, para que usemos nuestras tablas. Tener a la mano las tablas, si van a trabajar de manera impresa, que impriman las tablas para que marquen con un color los valores que vamos a estar trabajando. ¿Dudas, comentarios?
¿No hay dudas, muchachos? No, profa, no hay dudas. Ok, les voy a pedir que por favor entren No, a ya. Classroom. Lo que resta sería el pase de lista del día de hoy. Y me confirmen si ya lo pueden visualizar, por favor.